Muy buenos días. Vamos a hablar sobre los límites y los cambios en la ciencia de Karl Popper. Los integrantes son Isabel Alférez Salvatierra y quien les habla, Joanis del Rocío Guzmán de la. ¿De qué es la ciencia? En esencia inductiva. Propuso un criterio de comprobación que denominó falsabilidad para determinar la validez científica y subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia. Vamos a hablar un poco de Karl Popper, de su biografía. Del año 1902 hasta el año 1994, fue un filósofo austriaco británico considerado como uno de los pensadores más importantes e influyentes de la filosofía del siglo XX. Las obras que escribió en Inglaterra son consideradas hoy en día como trabajos pioneros dentro del campo de la filosofía moderna. Disculpe. El progreso de la ciencia según Karl Popper. La ciencia comienza con problemas que van asociados a la comprensión de la estructura dinámica o evolución de algunos aspectos de la naturaleza. Los científicos proponen hipótesis falsables como posibles soluciones con vistas a resolver tales retos. Cuando finalmente queda falsada una hipótesis que había superado en el pasado una gran variedad de pruebas exigentes, surge un nuevo problema. Sin embargo, afortunadamente, este último se encuentra muy alejado del original al que había dado una solución provisional. Ahora le voy a hablar sobre los límites de la ciencia. Plantea el problema de los límites de la ciencia, que guarda relación con el valor de las teorías o enunciados universales que están en condiciones de superar los procesos de contratación. Popper dice que la racionalidad de la ciencia consiste en la elección de nuevas teorías y el desarrollo deductivo de las mismas. La ciencia enfrenta problemas que manifiestan contradicciones o no defraudan y que de ello se puede aprender, avanzar en los conocimientos, observar y experimentar, así como sugerir nuevas propuestas de solución. El pensamiento filosófico según Karl Popper. El falsacionismo desarrolló este principio en la lógica de la investigación científica en el año 1934, donde estableció también un criterio para deslindar claramente la ciencia de los demás discursos. Para que una hipótesis sea científica, es necesario que se desprenda de ella enunciados observables y por tanto falsables, de modo que si estos no se verifican, la hipótesis puede ser refutada. Muy interesante. Racionalismo crítico. Todo ensayo, aun con intuición, tiene la naturaleza de una conjetura o de una hipótesis. En el nivel científico, los descubrimientos son revolucionarios, creados y deben ser objetos abiertos a la investigación. En consecuencia, la ciencia, el progreso o el descubrimiento científico que dependen de la instrucción y la selección de un elemento conservador o histórico, y del uso revolucionario del ensayo y la eliminación del error mediante la crítica buscando refutar las teorías. Como conclusiones, tenemos que Popper, un genio en las ciencias y la filosofía, quien siempre le quedó el beneficio de la duda en toda la teoría, intentando refutarla en un racionalismo puro, como nos dice Kant, en su Ética de la razón pura, quien desde Alemania sigue vigente en su pensamiento filosófico, en esta realidad desbordante de violencia, como que el ser humano está desesperado en hacerse polvo cósmico, más allá de su mínima conciencia de lo que realmente es el universo, destruyéndolo todo, lo que se pone enfrente, como si no es su realidad, lo mata y con ello lleva el sello de su propio exterminio miserable, sin importar lo que sea su propia realidad y la de las próximas generaciones.
Para concluir, voy a hablar una frase de Karl Popper. Lo que se caracteriza al hombre de ciencia no es la posesión del conocimiento de verdades irrefutables, sino la búsqueda desinteresada, cesante de la verdad. Gracias.